En este ejemplo se dará una función polinomial en forma factorizada, y se pide que encuentren el intercepto y los interceptos x, que también podrían ser referidos como los cero real o raíces reales de la función polinomial, y luego pidieron describir el comportamiento final usando esta notación aquí. Mirando la función dada, debemos reconocer que será grado 3 función polinomial, y si queremos, podemos reemplazar f de x con y escribir esto como y es igual a x por la cantidad x, 3x la cantidad x más 5. Y ahora el proceso para encontrar las interceptas para cualquier función es lo mismo. Para encontrar el intercepto y establecemos x igual 0 y resolver para y para encontrar los interceptos x establecemos y igual 0 y resolver para x. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Y, de nuevo, vamos adelante y utilice esta forma de nuestra ecuación donde reemplazamos f de x por y para encontrar el intercepto y, de nuevo, estableceremos x igual 0. Así que nos daría y es igual a 0 por 0, 3 por 0 más 5. Así tenemos y igual 0x menos 3 por 5, que por supuesto es 0, tan nuestro intercepto y igual 0, que sería el origen. Y ahora para encontrar las x-interceptos, estableceremos y igual 0 y resolver por x, así que esto nos daría la ecuación 0x Siemens igual x la cantidad x, 3x la cantidad x, 5. Ahora, para que esta parte sea 0, cualquier x, el primer factor debe igual 0, o el segundo factor de x, 3 debe igual 0. O el tercer factor de x más 5 debe igual 0. Solucionando para x, este ya está resuelto para x, así tenemos x igual 0. Resuelve para x, agregaremos 3 a ambos lados. Tenemos x igual 3, restando 5 exaneutones a ambos lados. Tenemos x igual menos 5. Así que aviso como tenemos 3x interceptos, 0, 3 y menos 5. Así que volviendo a la diapositiva anterior. El intercepto y con 0 como pares ordenadas podemos escribir esto como. Y tenemos 3x interceptos, eran 0, 3 y menos 5. Como pares ordenadas, podríamos escribir el intercepto x de 0 como, el intercepto x de 3 sería el punto, y el intercepto x de menos 5 sería el punto. Y ahora para describir el comportamiento final, queremos describir el valor de la función, o el valor y. A medida que x se acerca a la izquierda, o como x se acerca al infinito negativo, y como x se acerca a la derecha, o como x se acerca al infinito positivo. Para hacer esto, miraremos el gráfico de la función dada. Pero también deberíamos reconocer que podemos determinar el comportamiento final determinando el plazo plomo de la función polinomial. Aviso: si multiplicamos esto, el término líder sería x al tercero. Así que para nuestra función f de x el plazo líder de x cubierto, seguido por varios otros términos, debemos poder determinar el comportamiento final al saber qué gráfico de la función básica y igual x cubierto parece. El gráfico no sería el mismo que nuestra función, pero el comportamiento final sería el mismo. Así que reconocemos que y igual x cubierto. Mira algo así, podríamos usar esta función para determinar nuestro comportamiento final. Aviso: a medida que x se acerca al derecho, o a medida que x se acerca al infinito positivo, la función sube sin límites y, por lo tanto, yo f de x se acerca al infinito positivo. Y a medida que x se acerca a la izquierda o x se acerca al infinito negativo, los valores de la función bajan sin límites. Y por lo tanto, yo f de x se acerca al infinito negativo. Así que este sería nuestro comportamiento final, pero vamos adelante y verifíquelo usando la función dada y nuestra calculadora de gráficos. Así vamos adelante y presiona igual, borrar cualquier función antigua y escribe nuestra nueva función. Tenemos x la cantidad x, 3x la cantidad x más 5. Vamos adelante y presiona gráfico. Otra vez, aviso: como el gráfico no resuelve la función básica y igual x cubierta, pero el comportamiento final es el mismo,
Vamos y ajuste la ventana para obtener una mejor vista. Aumentemos el IMAX y disminuyamos el IMIN. Así que voy a cambiar los minutos, digamos menos 40. Y la IMAX a 60. Tenga en cuenta que a medida que nos acercamos al derecho, el gráfico sigue aumentando sin límites. Y por tanto, como x se acerca al infinito positivo y se acerca al infinito positivo, a medida que avanzamos hacia la izquierda, o cuando x se acerca al infinito negativo, el gráfico se reduce sin límites y por lo tanto y o f de x se acercan al infinito negativo. Así que este gráfico verifica nuestro comportamiento final. As x aproxima del infinito positivo, f of x aproxima del infinito positivo. Y como x se aproxima del infinito negativo, f de x aproxima del infinito negativo. Espero que encontraron esta explicación útil.